Hoy vamos a hablar acerca de la batalla que hay entre la carne y el espíritu. Entonces la gran pregunta es ¿quién ganará? Y la respuesta es ¿a quién más alimentamos? El tema a tocar es justamente la carne versus el espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que constantemente nos encontramos con batalla en la carne, dependiendo en qué área hemos sido trastocados por el pecado. No todas las luchas que pasamos los hombres son en las mismas áreas o son las mismas debilidades, pero lo cierto es que cada quien libra su propia batalla dependiendo bajo qué deseo es atraído. Pero sabemos bien claro que las escrituras nos dicen en Santiago 1, 12, 15 que debemos soportar la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida, que Yahweh ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso es importante tener en cuenta que aunque nosotros no entendemos por qué existe el bien y el mal, porque esos son secretos de Yahweh, y Yahweh puso límites y nosotros como seres humanos podemos decir no. Y ahí viene el tentador que nos tienta a hacer lo que nosotros no queremos por seguir a Yahweh, que es el bien. Pero está en cada uno elegir qué camino tomar. Entonces, ¿cómo estar preparado y cómo vencer estos malos deseos? Hay dos caminos por elegir y justamente como decía, está el bien y está el camino del mal. Lamentablemente estaría bueno que existiera solamente el bien y no el mal, pero Yahweh lo quiso así y él es el que decide. Sin embargo, la humanidad está en el medio y tenemos que tratar de huir de las artimañas del enemigo, que es Satán, su adversario, nuestro adversario. Entonces, es estar del lado de Yahweh, que es el del espíritu, o del lado de la carne, que es el pecado. Debemos tener claro que los deseos de la carne no son una condición natural o un estado normal en el ser humano. No podemos engañarnos porque la palabra es clara cuando hace énfasis a los deseos de la carne que son contrarios a los del espíritu y los del espíritu contrario a los de la carne. Bien nos dice en Gálatas 5, 16, 17. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Probad los espíritus, dice Yahweh, para saber si son de Yahweh o son espíritus engañadores. Entonces nosotros tenemos varios espíritus y podemos enumerar algunos con cita bíblica. Tenemos el espíritu de adivinación en 1 Samuel 28:7, que nos dice: Shaul dijo a su criado, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Shaul estaba pasando por los mandamientos de Yahweh, que él dice que no consultará a ningún adivino, agorero, hechicero, porque eso es abominación delante de él. Sin embargo, Shaul consulta a una adivina porque tiene espíritu de adivinación. Entonces es un espíritu inmundo. Está el espíritu de engaños también. En Primera de Reyes 22, 23, 23 dice: y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: inducirlo, aún saldrás con ellos. Sal pues y halo así. Y ahora he aquí, Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. Yahweh mismo ha usado en ese tiempo a un espíritu de mentira para que vaya a poner mentiras en la boca de los profetas. Yahweh utiliza tanto el mal como el bien, pero todo para un propósito, no porque él sea un creador malo. El espíritu de error lo podemos leer en Isaías 19, 14, 16. Yahweh mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Por eso digo que Yahweh utiliza los espíritus malos para sacar su propósito. Hay espíritus de estupores que Yahweh también usa para bien, para que ese mismo espíritu de estupor en una persona
a que se vuelva de su mal camino. Está el espíritu de fornicación, que es el espíritu de prostitución, y lo podemos leer en Osea 4:12. Mi pueblo consulta su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Elohé. Es evidente que muchos de nosotros hemos estado engañados en error, en prostitución, perversiones sexuales, en droga, etc. Y no solo estamos hablando de la prostitución o la fornicación solamente con un hombre o una mujer, sino que hablamos de que Yahweh llama fornicación o prostitución cuando hacemos cosas malas delante de él, cuando vamos y preferimos a otros dioses, a otro ídolo. Para Yahweh es prostitución, nosotros nos prostituimos con el mundo. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta, mejor dicho, hay muchas personas que dicen, y la pregunta es, ¿alguna vez nos restorcimos o nos trepamos por las paredes cuando teníamos estos espíritus en el mundo que nos llevaban a cometer tales pecados? No negaremos que sí hay manifestaciones demoníacas en el cuerpo, pero a lo que yo me estoy refiriendo es que se tiene una falsa creencia que al no tener este tipo de manifestaciones no estábamos llenos de espíritus inmundos, es decir, que solamente podía estar poseído una persona que hacía todas estas cosas, trepar por la pared, retorcerse y todo lo que se ve en una persona supuestamente que se dice que está poseída o endemoniada. Pero, ¿y si la cosa no es así? Entonces, ¿para qué fue enviado Yahushua? Para liberarnos. Cuando comprendemos que los deseos de la carne o la concupiscencia son espíritus inmundos que gobiernan nuestro interior, ya que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no somos personas que luchamos contra otro ser humano, sino que nosotros estamos luchando contra los mismos gobernantes de las tinieblas. Entonces podremos tener más identificada cada área en nuestra vida que ha sido trastocada por el pecado para ser atacados. ¿Y cómo es esto? Volviendo al tema de caminar en dos caminos, y en realidad podemos meter tres. ¿Por qué? Porque está el de la tibieza, está el que camina entre el bien y camina entre el mal. A esa persona se le llama persona tibia. Yahushua dice, por cuanto no fuiste caliente ni frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Porque el que mezcla las cosas de Yahweh con las cosas de Satán no tiene ningún sentido. No se puede tener comunión con la tiniebla y con la luz. No se puede compartir la misma mesa de Yahweh con la misma mesa de los demonios. Por lo tanto, o sos frío totalmente o sos caliente, que es andar en santidad. El camino de Satán nos llevará a tener por manifiesto los deseos de la carne, que son las obras de las tinieblas, que son prostitución, adulterio, inmundicia, orgía, idolatría, mentira, odio, ira, pleito, contienda, brujería, hechicería, borrachera, homicidio, infinidades de cosas que nos separan de Yahweh. Es importante reconocer que Yahweh no proceden tales deseos. Entonces, ¿quién es el autor de estos? Pues ya sabemos que nuestro adversario es Satán, porque de él proviene todo estos deseos en contra del espíritu de santidad. El camino de Yahweh nos llevará a tener los frutos del espíritu de santidad, bien como leemos en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra todas estas cualidades no hay ninguna ley que la condene. O sea que estamos caminando firme en lo que es la bendita palabra de Yahweh, caminar en el amor. La gran pregunta es, si una vez entregado a Yahweh y su hijo Yahushua, ¿por qué aún seguimos teniendo lucha contra estos deseos? O peor aún, ¿por qué seguimos cayendo en las mismas prácticas pecaminosas? En enemistades, pleitos, ira, contienda, mentira, carente de humildad, prostitución, todo lo relacionado con perversión sexual, adulterio, malos pensamientos, deseo pecaminoso, droga, alcoholismo o vicio, que eran esas áreas o esas cualidades con las que convivíamos. Es decir, que convivíamos con 2 o 3 o 4 espíritus inmundos, dependiendo de lo que nosotros practicábamos en el mundo. Quizá convivíamos con la ira, con el pleito, con la mentira, con la prostitución, con el adulterio, con los malos pensamientos constantes, bueno, todas esas cosas. A veces, una vez que nosotros aceptamos a Yahushua, porque a veces una
de esa área nos sigue perturbando? Esa es la gran pregunta. Porque muchos creen que al haber aceptado a nuestro Salvador nosotros vamos a ser liberados totalmente. Y bendito sea que sea así. Pero ¿cómo nosotros vamos a probar la fidelidad hacia Yahweh? Si el enemigo no nos aprieta con tentaciones, porque ahí está el tentador, buscando hacernos caer. Y ahí está el límite. Por eso Yahweh dice que nosotros tenemos libre albedrío, o que tenemos libertad cuando aceptamos a Yahushua, porque Él se entregó y nos regaló su perdón, ya que antes no había perdón, pero que nosotros tenemos límites. Todo me es lícito, pero más no todo me conviene, dice Pablo, porque no podemos andar haciendo lo malo y al mismo tiempo pretender hacer lo bueno. Entonces la respuesta es clara y evidente. Hay un espíritu inmundo que aún no ha salido, y la pregunta siempre será: pero ¿cómo si yo ya me hizo libre? Pero si ya eres libre, entonces ¿por qué aún sigues estos tipos de deseo y tales prácticas? El pecar o estar envuelto en deleite de la carne no es una clara señal de libertad. Lo más probable es que si hayamos sido libres en algunas áreas de nuestra vida, pero que aún falta otra. Esa es que aún nos cuesta dejar. Y la razón es que a veces nosotros tenemos áreas que dejamos fácilmente una vez que decidimos aceptar a Yahushua y caminar como Él caminó. Pero hay otras áreas en las que se nos hace difícil. Voy a poner un ejemplo: la ira, la impaciencia, que son uno de los ejemplos con la fornicación. Son una de las tantas áreas que todavía persisten en nuestra vida. Ahora, estos son para moldear nuestro carácter. De hecho, no es que nosotros vamos a hacerlo voluntariamente, aunque a veces lo hacemos voluntariamente porque no aguantamos, pero es ahí donde viene el arrepentimiento, el pedir y orar constantemente para que no volvamos a caer, no encariñarnos con esa piedra de tropiezo. Entonces, es fácil luchar contra lo que se aborrece, pero es difícil luchar contra lo que se ama. En realidad, no es que nosotros amamos el pecado, porque si no diríamos que no aceptamos a nuestro Salvador, sino que la carne es la que sigue como deseando ese pecado, pero que nosotros con nuestro espíritu queremos servir a Yahushua, como dijo Pablo: hago lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque la carne siempre está ahí tratando de hacernos caer. Pero no es cobarde el que huye de la tentación, sino que es sabio, es prudente y es inteligente. ¿Por qué? Porque es justamente lo que Yahweh pide: no pecar contra Él. Pero eso lo entendemos solamente los que nacemos en el Espíritu, los que somos nuevas criaturas en Él, en Yahushua, en su Hijo. Los incrédulos no lo van a comprender. Para los incrédulos es una locura. Entonces vamos a ir a la siguiente pregunta que nos estábamos haciendo hoy: ¿qué es estar poseído por un demonio? Pensamos que para ser poseído por un demonio debe de haber una manifestación donde la persona se trepa por las paredes y se retuerce en varias formas y habla con una voz diabólica, sin negar que esto sucede. En muchos casos sucede. Pero más allá de esta triste mentira que ha inventado Satán para que no sea descubierto, recordemos que nosotros somos un cuerpo y este necesita un gobernante. Basta con mirar los frutos de nuestro diario vivir. Si practicamos el pecado, somos declarados hijos de Satán y como tal engendramos muerte. Y así como cuando somos apartados y obedecemos los mandamientos de Yahweh, nos da de su espíritu para que habite en nosotros. Asimismo, cuando se practican las obras de las tinieblas, Satán da de sus espíritus inmundos para que incremente el pecado. ¿Estamos poseídos por demonios? Sí, estamos poseídos por demonios. Estar poseídos por demonios significa que nosotros estamos practicando el pecado. Nos estamos separando de Yahweh porque Satán ha introducido sus espíritus inmundos. Si pecamos, somos desobedientes, y si desobedecemos, ¿quién está dentro de nosotros? Pues la respuesta está en Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en nuestro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, todas las personas que están apartadas de Yahweh están dominados por espíritus inmundos, espíritus demoníacos, están poseídos. Por eso digo, poseído no quiere decir que estamos trepando por las paredes o hablando con voz diabólica. Eso es lo que hacen creer en la película y en muchas novelas y otras cosas para desviarnos de lo más simple, que el que sigue el pecado ya está poseído por un demonio. Entonces tomemos el camino de la libertad. Es evidente que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento esa libertad
en el alma, donde nos sentimos puros, sin mancha ni arruga, pero en algún momento nos damos cuenta que surgen aún malos pensamientos. Y esto hablando ya en la comunión con nuestro Salvador, es decir, que ya hemos aceptado a nuestro Salvador. Y vienen algunos deseos que no comprendemos, porque salen de nosotros. Y en ocasiones vivimos con un mal obrar y ni nos damos cuenta. Pasan unos meses y salimos de práctica como la drogadicción, la prostitución, el odio, el rencor o ira, la mentira, etcétera. Pero una vez vienen estos deseos que surgen del corazón, ensucian nuestro espíritu y estamos destinados al fracaso o a la recaída en el pecado. ¿Y qué pasa? El espíritu de Yahweh huye de nosotros. Entonces viene a suplantarnos nuevamente estos espíritus inmundos. ¿Y por qué pasa esto? Hay un mal concepto de la liberación. Creemos que porque hemos salido en ciertas áreas ya somos libres, o nos las pasamos llorando y clamando por tal condición deplorable, pero sin ningún resultado, ya que continuamos siendo la misma persona. Eso pasa en muchas ocasiones, que las personas piensan o dicen que cambiaron, pero en realidad están amando la piedra de tropiezo, se están encariñando con ella. En el peor de los casos empezamos a justificar nuestra debilidad buscando excusas, como un ejemplo en cada caso que voy a citar ahora. Un ejemplo de él que comete adulterio. Y el ejemplo que va a poner: esa mujer con la que me casé no era para mí porque tiene mucho defecto, no me gusta. Mi amante sí es una hija de Yahweh, perfecta, porque es creyente. Bueno, pero ¿qué dice Yahweh en su palabra? Yahweh dice en su palabra que él detesta el divorcio. Por lo tanto, ahí ya estamos cometiendo un grave pecado. Yahweh claramente dice en su palabra que tampoco podemos separarnos porque queremos, porque simplemente encontramos un defecto en nuestros esposos o esposas. Y al mismo tiempo no podemos correr tras otro hombre o tras otra mujer, así como se cambia un trapo de piso. También está el que roba. No es malo si robo por necesidad, porque Yahweh conoce mi condición. Realmente cuando necesitamos y le pedimos de corazón, Yahweh pone a quien nos va a sustentar y no hace falta ni siquiera que abramos la boca. Incluso si estamos desesperados podemos ir a pedir y no robar. El que peque constantemente, Yahweh comprende que me esfuerzo y así me ama. Algún día seré libre. Esa falacia de que Yahweh ama al pecador y aborrece su pecado es una blasfemia. El que está corrompido en pecado, el que está poseído por demonios, por espíritus inmundos, no tiene el espíritu de Yahweh. Por lo tanto, Yahweh no va a perdonar a esa persona que no se arrepienta. Y la otra frase es: el que tiene odio, ira o rencor. Sí, Yahweh sabe que soy temperamental y él usa mi carácter para moldear a otros. Bueno, qué fácil. Sin embargo, Yahweh ve el corazón de cada persona, el que está arrepentido de corazón. Y no vamos a negar que Yahweh usa como testimonio las caídas de cada creyente que se ha convertido. Pero no que sigue amando esa piedra de tropiezo y no trata de cambiar. Puedo ir a una persona y decir: mira, yo tuve este testimonio. Para que tú no cometas lo mismo, te doy este testimonio. Yo pude cambiar gracias a Yahweh. No hay peor engaño que justificar una inmundicia que llevamos dentro, ya que el camino a la libertad se verá trastocada. ¿Qué nos lleva a pensar que tal cosa no es pecado? Un espíritu de engaño. O sea que ya tienes dos espíritus inmundos dentro de ti: el que te lleva a pecar y el que te dice que no es pecado. Entonces, el camino a la libertad requiere de un esfuerzo de cada uno de nosotros. El pueblo de Israel tuvo que esforzarse arduamente para salir de la esclavitud con ayuda de Yahweh. Salieron millones de israelitas, pero estos tuvieron que caminar y atravesar el desierto. No fue fácil para ellos. Se tuvieron que enfrentar a 400 años de esclavitud, una tarea nada fácil. Por ende les costó no entrar a la tierra prometida. Ellos desobedecieron, no entraron a la tierra prometida. Yahweh en su inmensa bondad nos quiere sacar de la esclavitud del pecado y hacernos libres de toda esa inmundicia que Satán sembró en nosotros. Pero, queramos o no, debemos atravesar ese desierto que implica lágrimas y esfuerzo, porque no es fácil dejar atrás una vida llena de pecado. No es fácil, y como dije, a veces quedan áreas que nos siguen perturbando. Pero, ¿esto para qué es? Para moldearnos, que nosotros mostremos cuánta fidelidad le tenemos a Yahweh. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos probados, entonces ¿cómo vamos a demostrar a quién seguimos? Cuando en la vida no tenemos problemas, entonces se nos hace fácil el camino. Pero de repente cuando vienen esas tormentas, a veces queremos abandonar y decimos: no, me rindo.
pero ahí está el espíritu de Yahweh dándonos fuerza para seguir adelante. Entonces, el que sigue adelante es el que quiere la libertad y esa salvación que nos otorga nuestro Salvador Yahushua. ¿Cómo funciona esta libertad que trae Yahushua a nuestras vidas? Sí, Él murió por todos nosotros y pagó el precio de nuestro rescate. Pero esto no quiere decir que al recibirle en nuestro corazón ya todo cambiará y seremos libres como si nada. Así como el pueblo caminó de la mano de Yahweh, así debemos caminar nosotros. Y sabemos que el pueblo que caminó de la mano de Yahweh, Israel, no pasó nada bueno. Tuvo que pasar muchos dolores, muchos quebrantos. Entonces nosotros debemos de esforzarnos por no pecar, huir de la tentación, ni practicar las cosas que nos alejan de Yahweh. Ese esfuerzo que nosotros hacemos en la carne, suprimiendo los malos deseos y amarrándolos para que no salga, es necesario. A veces Yahweh te permite llegar hasta la línea de batalla, no para que pelees, sino para que veas cómo pelea Él por ti. Esto quiere decir que Él prueba hasta donde es capaz tu fidelidad hacia Él, y con ella también te envía la salida. En Santiago 1:12 dice: dichoso el hombre que soporta las pruebas con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Yahweh ha prometido a los que les aman. Obedecer la ley en letras, es decir, en la carne, es estar lleno de inmundicia, y reprimes todo eso para no pecar. Obedecer por el espíritu es ser libre de las inmundicias, y obedeces sin ningún esfuerzo. Ese esfuerzo en la letra es el que debemos empezar a hacer en la carne, obedeciendo con toda nuestra fuerza. Lo que no podemos hacer es quedarnos viviendo una vida dentro de la letra, es decir, las obras vanas, que así vivió el pueblo de Israel, porque ellos no tenían del espíritu de santidad, que los llevaría a obedecer los mandamientos, siendo libre y no por obligación. Ellos lo hacían todo por obligación. Sin embargo, no vamos a descontar la fe de muchos, como la de Abraham, pero estamos dando un ejemplo. Antes no había perdón, no había del Espíritu, ese regalo que nos dejó nuestro Salvador. Hoy sí, hoy tenemos perdón, hoy somos justificados por la fe. Así que hoy se las hace el camino más fácil. Solo que debemos de ser pacientes y pedir a nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu para que nos guíe y huyamos de todo lo que el adversario pone en nuestro camino para separarnos de él. Y vemos que Pablo lo explica en sus cartas. No vivan ya más por la letra, porque por la letra obedecemos en nuestra carne. Vamos a estar esclavizados sujetando nuestra propia concupiscencia. Pero después de que Yahushua ve ese esfuerzo de obediencia a nosotros, es que envía el Espíritu para hacernos libres. Y ya haremos las cosas naturalmente como las pide Yahweh. Leemos en Romanos 2, 14 y 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son instrucciones para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Yahweh juzgará por Yahushua en el Mesías los secretos de los hombres conforme a mi buenas nuevas. Al ser libre del espíritu inmundo que nos llevaba a pecar, ya no luchamos más en la carne por ser obedientes, sino que por la libertad obedeceremos verdaderamente a Yahweh. Una vida dedicada a Yahweh, ese brazo que sostiene nuestra libertad. Al pueblo de Israel se le dio un manual escrito en tabla de piedra para que en él meditara de noche y de día. Pero esta tabla de piedra era una analogía de cómo estaba el corazón de Israel, en dureza. Por ende, el pacto nuevo del que habla Yahweh es que pondría estas palabras no en tabla de piedra, que era la exterior, sino en un corazón de carne, blando, que es interior. No podemos seguir en el mismo error que nuestros padres. Ellos vivieron estas palabras externamente, simbología de algo superficial. Por eso fue que Yahushua fue enviado como la palabra viviente. Al tenerla Él en nuestro corazón, sus palabras deben estar dentro de nuestros corazones y mente. Pero esto es algo que no sucede como algo mágico, ya que todo requiere de un esfuerzo físico de parte nuestra. Nuestra labor es llevar toda esa palabra a nuestro corazón, escribiéndola diariamente y poniéndola en práctica. No podemos vivir una vida apartada si no escudriñamos diariamente su palabra. Yahushua lo dijo: yo soy el maná de vida. El problema es que creemos que este maná es espiritual y se come con el pensamiento o con hechos mentales, sin ser llevado a la vida real o los hechos. Tenemos que comer todos los días este alimento, que es su palabra.
Nuestra mente se volvió tan terrenal y limitada que nuestra carne es un claro ejemplo de lo que somos. No podemos pensar más allá de lo terrenal y físico, porque de no ser así, no seríamos tan descuidados de dejar nuestro espíritu sin su alimento diario. O sea, ¿cuántas veces alimentas tu cuerpo al día? Creemos que el espíritu es diferente, pero la verdad de esto es que la palabra nos exhorta a vivir por el espíritu y no por la carne. Es decir, que el espíritu debe ser alimentado todos los días, diariamente. Entonces, la definición está en que a quien alimentamos más es a quien estamos dando el paso. La gran pregunta es, ¿alimentas a la carne o alimentas al espíritu? Dependiendo de a quién alimente, así mismo este crecerá diariamente y uno vencerá al otro. Y los resultados se verán en tu diario caminar. Por tus frutos serás conocido. Por eso dice que el árbol es conocido por su fruto. Nacer, crecer y vivir, eso es lo que nos enseñan nuestros padres de pequeñitos. Pero con Yahweh las cosas son diferentes. No es un camino fácil. Y la puerta estrecha, muy pocas personas la hallan. Porque así como los soldados se entrenan para la batalla y se olvidan de todos los asuntos civiles, así mismo deberá ser los siervos de Yahweh, enfocado en su causa y en sus reino. Cuando se alimenta más a la carne que al espíritu, no tendrás una vida santa. Todo lo contrario. Pasamos más tiempo en la TV, en el celular, en las relaciones de pareja, familias, amigos, trabajo, dedicando una parte del día a nuestros asuntos, pero las cosas de Yahweh solo dedicamos poco tiempo. O quizás nada, o quizás un solo día. Ah, no, porque la palabra dice que tengo que celebrar el sábado romano, entonces me dedico solamente ese día y el resto del día no hago nada. Qué excusa, ¿verdad? Sabiendo que nuestro Salvador es nuestro reposo, nuestro descanso, que nos lleva a la presencia de Yahweh todos los días. Con una vida de esta manera, de seguro, nuestro espíritu siempre estará débil y estará más propenso a los deleites del mundo que a los del espíritu, hasta el día que estará afuera en el mundo y ni se dará cuenta. Así que el alimento espiritual es todos los días, no solamente un día a la semana o 2 veces a la semana. Así como nosotros damos de comer a nuestro cuerpo todos los días, así como lo bañamos todos los días, así nosotros tenemos que alimentar el espíritu de la palabra, que es Yahushua. Esa enseñanza de vida, de buen caminar, de santidad, de obediencia, todos los días. Y así tenemos que limpiarnos todos los días. ¿De qué? De la levadura, del pecado, quitar la levadura de nuestro templo, que es el lugar donde mora el espíritu de Yahweh, todos los días. Así como cuidamos nuestro cuerpo, lo bañamos, lo alimentamos, así debemos hacer con el espíritu todos los días. Entonces la búsqueda de la disciplina es constante. La siguiente pregunta es, ¿cuánto no han tenido grandes momentos de esplendor de parte de Yahweh en nuestra vida? De seguro que muchos podremos dar testimonio de esto, donde su honor nos toca y por momentos en nuestras vidas nos sentimos los más amados por Yahweh y los más apartados por ese caminar, casi perfecto, por decirlo de alguna manera. Que llevamos una vida sana, pero pasado un tiempo vamos como decayendo, vamos perdiendo ese brillo y ya no somos tan lúcidos como un tiempo atrás. ¿A qué se debe esto? A que Yahweh en su inmensa bondad ve ese entusiasmo y esfuerzo en el cual nos acercamos a Él y nos premia en su espíritu. A mí me ha pasado, cuando conocí a Yahweh, estuve 1 año y para mí era vivir constantemente en su palabra, constantemente dando testimonio de que he cambiado, de que he dejado esto, pero me ha sucedido muchas cosas. Entonces creemos que esto es un estado que Él nos da y no se pierde, creyendo que no necesita de un cuidado y una disciplina. La palabra dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Nos parece poco tal cosa como para no disciplinarlo? Prácticamente mantenemos nuestra vida en una batalla donde Satán quiere ganar, quiere arrastrarnos al Sheol, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque sabe que estamos siguiendo a Yahushua, que nos da la vida eterna. Entonces hay una batalla entre el espíritu y la carne, porque está la carne que sigue los deseos, que es el deleite, el pecado, y está el seguir a Yahushua con nuestro espíritu, porque sabemos que recibiremos la vida eterna. Entonces en 1 Corintios 9:24-27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corre más, uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ello la verdad, para recibir una corona corruptible,
a nosotros incorruptible. Entonces no podemos darnos el lujo de estar en plena lucha en la espada. Esto tratándose de una guerra física. Ahora, ¿cuánto más con el adversario, el diablo, que anda como león rugiente mirando a quién devorar? Por lo tanto, debemos mantener en una constante búsqueda y entrenamiento, dejando de buscar nuestros propios intereses, apartándonos de las prácticas de este mundo, escudriñando las escrituras día y noche, reuniéndonos con hermanos y sacando conclusiones y haciendo oración constante día y noche, que es el arma principal que nos da comunicación con el Padre. En este cuerpo siempre libraremos una batalla donde la carne desea al igual que el espíritu, pero en nosotros está la decisión, si cavamos un hoyo para nuestra muerte o decidimos subir cada escalón todos los días de nuestra vida para llegar a la vida eterna. Alimenta tanto tu espíritu que tu carne muera de hambre y ésta no volverá a pedirte de comer. Pero si te pide de comer es porque le está tirando migajas. Tengamos cuidado con eso. En Gálatas 5, 16 y 17 dice: estoy diciendo, anden conforme al Espíritu para que nunca se sometan a los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. Y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Así que debemos batallar, pero debemos vencer a la carne con el Espíritu. Así que sigamos adelante, creciendo en verdad, en espíritu y en justicia.